dice Ezequiel capítulo 18, versículo 31. Purifíquense de todas sus iniquidades. Renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Es una llamada no solo para mí, sino que también para usted, hermano. Dios conoce tu corazón y Él sabe cuánto te cuesta, pero también sabe cuántas veces cometes omisiones y no avanzas porque eres parte de aquel grupo. Hemos escuchado en la primera lectura que hay como dos grupos de personas: los que son dóciles a su palabra, al mensaje de Dios, y los que son obstinados. Si somos dóciles a la palabra de Dios, pues ahí encontramos una promesa. Pero cuando nos obstinamos, viene como consecuencia los resultados que no esperamos. Hoy podemos, de cara ante esta palabra, pedirle perdón a Dios por las veces que nos hemos obstinado, por las veces que nos hemos enfrascado, por las veces que te has quedado allí y no has querido dar un paso más en tu vida de fe. Te has conformado, por ejemplo, solo con la misa dominical. Te has conformado, por ejemplo, solo con persinarte en la noche y dormir. Te has conformado con lo mínimo, con lo mínimo. Y no has tomado en cuenta el llamado de Dios. No has sido dócil al llamado de Dios. Hoy, que es un tiempo de conversión, un tiempo de salvación, pidamos a Dios que nos conceda fuerza para ser dócil a su llamado. El llamado de Dios que consiste en dar muerte en nosotros al pecado, en tu vida. Da muerte a todo aquello que te aparta de Dios. Porque eso que te aparta de Dios te está haciendo estragos si no te das cuenta. Eso no te permite tener una vida en la que te sientas satisfecho de lo que haces, de lo que dices, de lo que vives. El pecado te hace tanto daño. Y Dios ahora nos pide que seamos dóciles a su palabra. Dice: aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Aparten de mi vista sus malas acciones. Tú sabes, hermano, en qué le fallas a Dios. Tú sabes cuánto tiempo has estado allí refugiándote en ese pecado y no has querido vomitarlo, no has querido apartarte de eso, no has querido confesarte. Y te has quedado ahí. Y ahora escuchas una vez más lo que te dice el Señor: aparta de mi vista tus malas acciones. Es decir, ya no sigas allí. Deja de hacer el mal. Pensemos si en nuestro hacer diario estamos dañando a alguna persona. Y si tú estás dañando a una persona, ahora es el momento de empezar a vivir diferente. Empezar a vivir, como dice la palabra, haciendo el bien. Haciendo el bien. ¿A quién vas a hacer el bien? A los que están cerca de ti, a los de tu casa, a los compañeros de trabajo. Dice el Señor: aunque tus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Dios quiere que tu corazón, que tu ser sea purificado. ¿Y cómo hace Dios para purificarnos? Pues a través
de lo que Jesús ofreció en la cruz para salvarnos, a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y para hacer nuestro ese sacrificio de Cristo en la cruz, lo que tenemos que hacer es acudir a los sacramentos. Acudir a la confesión es la manera eficaz de hacer nuestro el resultado de ese sacrificio, el fruto de esa cruz de Cristo. El fruto de esa cruz de Cristo lo recibimos a través de los sacramentos. Por eso en este tiempo de Cuaresma no lo dejes pasar sin antes acudir a la confesión, hacer un buen examen de conciencia, con la seguridad de que aunque los pecados sean grandes, dice, quedarán blancos como la nieve. Quedarán blancos como la nieve. Dice, si son ustedes dóciles y obedecen, comerán el fruto de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Y aquí, hermano, es donde entra tu libertad. Entra en juego tu libertad. Tú vas a decidir ser dócil o quedarte ahí, obstinado, enfrascado, amarrado con el pecado y no lo quieres soltar. Tú decides. Pero si decides quedarte con el pecado, date cuenta de que estás aferrado a algo que nunca te va a dar la felicidad que buscas. Porque precisamente por eso se le llama al Satanás el padre de la mentira, porque te ofrece lo que no tiene. Y el pecado es como el anzuelo con el que el pobre cristiano queda ahí enganchado, con el que el pobre cristiano, como el pez, es destruida toda su garganta. Pues el pecado nos hace destrozos en el interior del corazón y quedamos ahí como enganchados. Los que hacen la pesca y ponen en su área de pescar, al final tienen como un garfio bien afilado. Y en ese garfio le ponen comida. Y el pez cuando mira que cae la pelotita y va bajando, y ¡qué comida más rica!, dice el pez. Y se pone con todas las energías para ir con todas las fuerzas a comerse esa comida. Y al final, ¿qué le pasa al pez? Se convierte en un pescado. Se convierte en un ser atrapado. ¿Cuántos están así? ¿Cuántas almas están así? Atrapadas, enganchadas. Y saber que ese enganche, ese garfio que te tiene agarrado tu más íntimo ser, el desprenderse no depende de Dios, sino que depende de tu libertad. Depende de tu libertad. Porque si tú quieres, como dice la palabra, vas a ser dócil y obediente. Y si no, dice, te vas a obstinar en la rebeldía. Y obstinarse en la rebeldía es obstinarse en una vida vacía, obstinarse en algo que nadie ha podido conseguir. Nadie en la historia de la humanidad ha logrado hacer que el plástico sea alimento. Nadie en la historia ha logrado que el veneno sea alimento. Veneno es veneno. Pues el pecado es lo peor que nos puede pasar en la vida. Lo peor que te puede pasar en la vida. Pues ahora el Señor te dice, si eres dócil y obediente, comerás del fruto de la tierra. Es decir, vas a disfrutar de la vida. En otras palabras, vas a disfrutar de la vida. Vas a disfrutar de la vida. Si obedeces, si eres dócil al llamado de Dios en esta Cuaresma. Pero si te obstinas,
y no obedeces, si te obstinas en la rebeldía, la espada los devorará. La espada puede ser sinónimo de el fracaso te devorará. El fracaso será tu herencia, tu heredad. ¿Y todo por qué? Por no haber recapacitado a tiempo, por no haber aprovechado el tiempo que Dios te da, el tiempo de vida, el tiempo de conversión es ahora. El problema es que a veces, aunque recibas el llamado, no tienes como esa decisión de salir de la rebeldía. No tienes esa fuerza de desprenderte del pecado y solo escuchas y luego te haces el disimulado. Escuchas lo que debes de hacer, pero no querés. Lo que le pasó al joven rico. Escuchó lo que tenía que hacer, pero ¿qué es lo que hizo? Se volvió triste, dio la media vuelta y le dio las espaldas a Dios. ¿Qué vas a hacer tú ahora al escuchar esta palabra? ¿Qué vas a hacer? ¿Dejarla pasar o atender? Porque no me vas a decir de que no tenés que convertir en tu vida, porque si no tuvieras nada que convertir en la vida, no estuvieras aquí en la tierra, estuvieras en el cielo. Pero si estás aquí en la tierra es porque hay algo que tienes que superar, hay algo que convertir en tu vida. No puedes engañarte a ti mismo, no puedes decir que eres una persona recta en el 100%. Siempre hay algo que nos dificulta, siempre hay algo que no hemos podido superar. Y ese algo que no has superado es lo que debes sofocar en este tiempo a través de la oración, a través de la penitencia, a través de las obras de misericordia, siendo dócil y obedeciendo lo que Dios te pide a través de su palabra. Dios sabe lo que haces, hermano. Dios sabe lo que haces. Y es cierto que Dios es paciente y guarda calma. Sabe lo que haces y Él sigue escribiendo. Como cuando estaba con la adúltera y los que le querían apedrear. Él sigue dando el tiempo. Pero ahora también hemos escuchado en el Salmo 49, tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Dice Dios. No soy como tú. Yo te lo reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Vaya. Ahí está claro, hermano. Ahí está claro lo que Dios te dice. Podrás decir ante esta predicación, no, yo no tengo nada que convertir, eso es para fulano que ha venido hoy para el día por la misa del novenario. No, esto es para ti, hermano, hermana. Dice Dios en su palabra, ¿crees acaso que soy como tú? No, yo no soy como tú. Yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Le pedimos a la Virgen que nos ayude para no obstinarnos en la rebeldía, en esa actitud o en esa costumbre de ese pecado dominante, de ese pecado frecuente que todos tenemos. El problema es no reconocerlo, pero todos tenemos algo que nos tiene como apresados y que no nos permite avanzar en la santidad. Pues el Señor nos dice ser dóciles a su palabra y salir al encuentro de Él y obedecerle su mandato, su llamada. Y en el Evangelio dice que hay personas que dicen y no hacen. Y uno de ellos eran los fariseos. ¿Cuántas veces también yo he sido fariseo? ¿Cuántas veces también tú a lo mejor también has sido fariseo? Porque has dicho y no has hecho. Has dicho y no has hecho. ¿Y por qué dices y no haces? Porque soy un pecador más.
Un pecador más que debe pedirle al Señor fuerza para no caer. Debe pedirle al Señor la valentía para tomar una buena determinación y no volver al pecado, no volver atrás. Y eso es oración, hermano. Por eso la oración no debe de faltar en tu vida. Debes orar, debes orar. Si haces oración, verás resultados en tu vida de fe. Si no haces oración, estarás en un círculo vicioso. Lucharás, pero no cosecharás nada, más que solo cansancio y desaliento, porque vas a decir, no, es que yo no puedo cambiar, no, es que yo esto no lo puedo dejar. ¿Y cómo lo vas a dejar? ¿Qué estás haciendo para dejarlo? No estás orando, no estás escuchando la palabra de Dios, no estás haciendo obras de caridad, no estás ayunando, no estás compartiendo con tu hermano. Dicen y no hacen, dice el Evangelio. Hoy le pedimos al Señor que nos perdone, porque en tantas veces hemos sido exigentes con los demás y nosotros no hemos querido exigirnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces usted, querido papá, es exigente con sus hijos y su corazón es más frágil y su corazón es un cúmulo de debilidades? Pero es exigente, rígido con sus hijos y su testimonio no está a la altura de esa exigencia. ¿Cuántas veces yo como sacerdote también fallo de esa manera, igual que papá con sus hijos? Pues ahora en este altar del Señor, reconozcamos nuestra pequeñez, reconozcamos que le hemos fallado y que queremos ser obedientes, dóciles y no continuar en la hipocresía como los fariseos, sino continuar en la rebeldía, en la obstinación de esa vida sin fruto, de esa vida de tinieblas, de esa vida que no tiene prosperidad, de esa vida espiritual en la que no vemos nada nuevo. Siempre cada día más aviejada esa vida espiritual, cada día más débil, cada día menos atractiva. Y cuando tu vida espiritual va en esa dirección, entonces todo se torna más oscuro. A María le pedimos que nos ayude a despertar para ser dócil